Bueno, en este video vamos a a contrastar dos modalidades de contratación. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de modalidades contractuales, pero para un caso puntual. Vamos a ver también que la reciente modificación que trajo la ley de bases con respecto a este tema es interesante porque pasó desapercibida, pero afecta a los contratos de temporada y lo vamos a vincular en este caso con el contrato a plazo fijo. El título por eso es temporada o plazo fijo. Vamos a introducir un poco el tema. ¿Cuándo utilizamos la modalidad contractual de contrato de temporada? O en general vamos a usarlo más genérico, es decir, ¿cuándo utilizamos una modalidad contractual? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no usamos una modalidad contractual según nos convenga como empleadores o en el caso que nos resulte más cómoda o más práctica una u otra, ¿no? A cada situación particular de contratación le corresponde una modalidad y sí podríamos decir una sola y solo una modalidad contractual. Vamos a ir viendo en otros videos qué tenemos que tener en cuenta para otras modalidades contractuales. En el caso del contrato de temporada, tenemos que tener en cuenta que es un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. Es decir, yo cuando tomo el empleado, lo tomo por tiempo indeterminado. El objetivo es hasta que se jubile o que pase algo antes, una causal de extinción. Pero en principio yo lo tomo pensando que va a estar todas las temporadas. Esto se da en actividades estacionales, como puede ser un centro de esquí, un centro de veraneo, un balneario, un guardavidas en alguna actividad recreativa en el verano. Puede pasar con una fábrica de helados o una heladería o la actividad hotelera o gastronómica en las épocas donde en determinada lugar o locación se da más afluencia de público y demás. Entonces yo puedo tener un plantel, por ejemplo en hotelería, un plantel determinado, pero en las épocas de mayor afluencia de público, como puede ser el verano o el invierno, dependiendo de la actividad, necesito más gente. Bueno, en esos casos puedo tomar personas que van a tener que comunicar, o sea, el empleador le va a tener que notificar cuando inicie una nueva temporada para convocarlos y el empleado va a poder decidir si sigue trabajando o no para la empresa. Pero el vínculo que hay entre las dos partes es de manera continua, es decir, en principio lo tomo sin necesidad de fijar una fecha de fin o por una temporada solo, sino por varias temporadas. Entonces ahí tenemos una época donde hay prestación de tareas, la época de efectiva prestación, y después tengo un receso, es decir, cuando no trabaja el empleado. Después en otro video vamos a ampliar un poquito más esta modalidad para focalizar este punto. Pero bueno, ¿qué pasaba hasta ahora? Bueno, que es una práctica bastante habitual que los empleadores por ahí, o por desconocimiento a veces, o por comodidad, o por uso y costumbre, ¿no? Usaban en muchos casos el contrato a plazo fijo cuando tenían un contrato de un empleado para la temporada. Digo, mira, en vez de usar el contrato por temporada, usaba un plazo fijo, cuando en realidad no corresponde porque para que el contrato sea a plazo fijo, lo principal es, primero que tengo que tener una fecha de inicio y de fin definidas, pero por otro lado, tengo que tener una causa, una justa causa, o una causa que razonablemente justifique usar ese contrato, ¿no? En este caso, la realidad es que lo estoy tomando al empleado para cubrir una necesidad estacional que tiene que ver con la temporada. Pero ¿qué pasaba? El contrato de temporada, hasta hace no mucho, no tenía periodo de prueba. Entonces yo cuando tomaba un empleado para la primera temporada, bueno, ya desde el momento cero tenía cierta estabilidad relativa o lo tenía que indemnizar si lo desvinculaba y no tenía un periodo para probarlo. Bueno, esto se modificó a partir de la ley de bases, a partir de julio, ¿sí? Del 9 de julio del 2024 en adelante. El contrato de temporada, la primera temporada, tiene incluido un periodo de prueba de 6 meses. O sea, cuando yo tomo por primera vez al empleado, lo puedo probar la primera temporada y si lo quiero desvincular en ese caso, no tendría que indemnizar. Entonces, en muchos casos, como se recurría al contrato a plazo fijo para suplir esta falencia, esto se hacía también cuando los empleadores decíamos, bueno, mira, la verdad que el periodo de prueba de 3 meses es poco, no llego a determinar si realmente va a cumplir las expectativas, si sirve el trabajo, si al empleado le va a gustar el trabajo, y necesito más tiempo. Entonces, para suplir ese mínimo tiempo que tenían, lo extendían digamos, apelando a modalidades como la modalidad de contrato a plazo fijo. Pero la desventaja que tiene esta modalidad, además de que no es la que corresponde para el caso, el empleador en todo caso asumiría el riesgo, ¿no? Es que yo le tengo que asegurar al empleado una fecha de inicio y una de fin. Entonces, si rompo el contrato, eso se llama ruptura antes de tiempo o ruptura ante tempus del contrato de trabajo, el trabajador puede reclamar los daños y perjuicios
que básicamente son todas las remuneraciones que faltaban hasta que finalizara el contrato, ¿sí? Que eventualmente se había pactado. Entonces, vamos a poner el caso este, ¿no? El caso viene a raíz de una consulta, ¿no? Un empleado de una heladería, donde el empleador dijo, bueno, mira, lo tomo con un contrato a plazo fijo desde 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Y resulta que en diciembre lo probó y me dice, mira, el empleado no tiene actitud, la verdad que no atiende bien a la gente, bueno, no lo quiero en la empresa, lo quiero desvincular. Y acá entra la cuestión, digo, bueno, pará, es porque si yo lo quiero desvincular voy a tener que pagarle y si el empleado me lo reclama, todos los sueldos que quedan hasta que finalice el contrato que finalizaba el 31 de marzo. Esto hace que, bueno, que esa contingencia exista, si bien en la práctica es difícil porque nada, tiene que haber un abogado que se cargue de hacer ese reclamo, que lo reclame desde el punto de vista del ámbito civil y mensurar ese daño y perjuicio, que básicamente implica bueno, el daño moral, lucro cesante, daño emergente, pero básicamente hay cuestiones como el lucro cesante, que es lo que el empleado deja de cobrar porque yo terminé el contrato antes, que bueno, tiene una posibilidad cierta de reclamarlo. Entonces, para cerrar el caso, digo, bueno, ¿qué conviene en estos casos? Primero, entender que no corresponde la modalidad a plazo fijo y que hoy no tiene sentido tampoco llevarlos a esa modalidad para reemplazar esta imposibilidad que teníamos de que el contrato no fuera por tiempo indeterminado. Es decir, yo hoy, con el contrato de temporada, tengo la posibilidad de probar al empleado durante 6 meses, los primeros 6 meses, y si no me gusta, no estoy de acuerdo, o el empleado no le gusta el trabajo, podemos desvincularlo sin obligación de indemnizar, ¿no? Así que bueno, esto para que lo tengan en cuenta, para que sepan que esta modificación está, si bien pasó desapercibida, hoy el periodo de prueba que establece el artículo 92 bis del LST es aplicable también a los contratos de temporada, que acuérdense, y con esto cerramos el video, son un contrato de tiempo indeterminado, es decir, básicamente que yo cuando tomo al empleado lo hago por todas las temporadas a futuro, pero de prestación discontinua porque la prestación efectiva se va a dar solamente en las temporadas, pero genera un vínculo recíproco entre las partes permanente, ¿no? Así que bueno, en el próximo video o en próximos videos seguramente vamos a ir viendo otras modalidades y las vinculaciones, ¿no? Para entender, bueno, cuándo tengo que usar una modalidad y cuándo tengo que usar otra o cuándo no, ¿no? Así que bueno, espero que sea útil y nos vemos en el próximo.